Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, queremos darles la bienvenida. El día de hoy tenemos una masterclass muy especial. Es José Gustavo Garzón desde Colombia quien nos va a presentar el hábitat y los caballos. Y bueno, José Gustavo, quiero que seas tú quien se presente, que nos cuentes un poco quién eres y cómo llegas a estas masterclass. Bueno, buenos días para todos. Gracias por su tiempo. Esta charla es simplemente para compartir investigaciones que he hecho con un físico alemán desde hace más de 25 años y que resulté metido en eso porque él investiga los temas relacionados con José Gustavo, ¿se apagó tu micrófono? allá, Perfecto. otra vez. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vuelvo y repito. Lo que quiero es compartirles a todos unas investigaciones que he venido haciendo desde hace unos 25 años con un amigo físico alemán, que él está más concentrado en entender todo el entorno electromagnético en el que vivimos. Y yo como arquitecto pues he estado interesado en ver cómo se aplica esto al mejoramiento de nuestra vivienda, nuestra habitabilidad. Lo consideramos importante porque las personas del finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, cada vez vamos perdiendo más como la sensibilidad hacia la energía que nos rodea. Nosotros no solamente tenemos 5 sentidos, sino tenemos múltiples sensores biológicos para entender y aprovechar los sutiles campos electromagnéticos en el medio en que vivimos. Lamentablemente, pues esa condición solo la mantienen hoy en día los animales y nosotros hemos, por un lado, dejado de creer en eso porque eso lo creemos en la parte racional y científica y queremos entenderlo todo a través de la lógica, pero hemos perdido una herramienta de conocimiento mucho más avanzada que no, por ahora no hay otra forma de definirla, que es la intuición, pero que ha estado bastante desvalorizada últimamente y que nos permite comprender más holísticamente las cosas que nos rodean en el medio en que vivimos. Entonces la idea es compartir algo de eso con ustedes y darles también la visión científica de lo que se ha investigado para hacer un contrapunteo con los animales, en especial los caballos, que son los más sensibles a estos fenómenos. Y pues cada uno toma lo que mejor le sirva para su vida y su manejo de las relaciones con los demás y con los animales. Yo soy arquitecto graduado aquí en Bogotá, Colombia, en la Universidad de los Andes, e hice estudios de ecosostenibilidad en Europa antes de terminar el siglo pasado y a comienzos de este siglo en Estados Unidos y en Oriente. Y me ha interesado mucho todas esas interpretaciones un poco intuitivas que le da la gente al hábitat para mejorarlo y para tratar de vivir más armónicamente y sobre todo vivir con más salud. Entonces, como el tiempo es escaso, de todas maneras solo quiero compartirles algunos conceptos. Unos van a sonar demasiado técnicos, pero es importante entrar en esa discusión y después de la charla, que puede ser de una media hora, aceptar unas preguntas y aclarar algunos temas que les hayan quedado un poquito difusos. Les voy a compartir la presentación.
Ahí ya tienen el título, a todos les llega, ¿sí? Sí, señor. Ahora falta que quede en grande, presentación diapositiva. Presentación diapositiva, correcto. Perfecto, ahí tienes que darle hacia atrás. Listo. Ahí estamos sintonizados, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de relacionar, parecerá un poco raro decir hábitat y caballos, pero vamos a tratar de relacionar la sensibilidad que deberíamos tener y conservar en el hábitat frente a un animal que es uno de los más sensibles de la naturaleza y que es hipersensible a todas las variaciones que se dan en el hábitat. Entonces es interesante hacer este contrapunteo. Para mostrarles un poquito la historia, nosotros hemos investigado y hemos lanzado libros al mercado desde 1997, en los que figuran ahí el tema ecológico, que era el tema principal a finales del siglo XX, estaba enfocado más por ahí. El segundo libro que lo lanzó directamente el físico amigo mío Robert Mayer fue sobre las ciertas radiaciones que emite el subsuelo, que ya vamos a ver de qué tipo son, de los seres vivos. Y ahora está en impresión un libro que es enfocado a tener viviendas saludables en el entorno urbano, dado que el entorno urbano se ha congestionado mucho de muchas que no son adecuadas para el ser humano y cómo se pueden evitar. Y nosotros tratamos siempre los temas que ven ahí a la izquierda, los que convencionalmente hablan de cómo tener una vivienda saludable son los referidos a calidad higiénica, calidad térmica y calidad lumínica del espacio. Sin embargo, nosotros consideramos que esos ni siquiera son los más importantes, aunque son parte del tema. Y nos vamos a otros 4 que siguen ahí numerados más abajo, que es la importancia del sueño y todo el proceso que sucede con el sueño, y cuál debe ser la calidad electromagnética del espacio, la calidad del aire que debe haber, que no es solo química, sino también energética. Y uno muy interesante que es la calidad del subsuelo, porque todavía pensamos que la Tierra es algo inerte, que no nos afecta en nada, pero simplemente son campos electromagnéticos de baja frecuencia que los vemos como materia, pero que tenemos que entenderles la lógica para saber cómo ubicarnos en el espacio y que sea provechoso nuestra ubicación. Entonces, aparte de eso, pues yo por lo menos hago construcción de proyectos de vivienda en Colombia desde hace unos 20 años. Y el socio mío, Robert Mayer, hace lo que se llama una inspecciones ambientales en Europa, porque estos temas en Europa, digamos que tienen más difusión y tienen más apoyo y son utilizados por muchas personas para definir la calidad de su hábitat, y hay muchísimos profesionales involucrados en este tema. Entonces él es uno de ellos, que también desarrolla algunos aparatos muy sofisticados para medir este tipo de efectos. Entonces, básicamente es a lo que nos dedicamos en términos profesionales. Y hemos sido profesores en universidades divulgando estos temas desde también hace un tiempo, y hemos estado en México, en Perú, en Ecuador, en Europa y en China, en Corea, por allá divulgando estos temas. Entonces, aquí este cuadro puede sonar un poquito demasiado técnico y como aburrido, pero es que de aquí parte todo.
no lo vamos a ver todo, sino un pedacito para entender en dónde estamos metidos nosotros, porque este es el espectro de ondas electromagnéticas en el que vivimos, y básicamente todo el universo, todos los seres vivos y todo lo que existe está dentro de este espectro. Entonces es, digamos, nuestra casa. Yo llamo nuestra casa. Ese espectro electromagnético se llama electromagnético porque está compuesto de ondas eléctricas y magnéticas que se van superponiendo de un lado a otro hasta que se vuelven o hacia la izquierda puramente eléctricas o hacia la pura derecha puramente magnéticas. Entonces, ¿de qué depende eso? Pues de lo que ven arriba, que se llama longitud de onda. La longitud de onda es lo que demora, es el recorrido que hace una onda desde que baja, pasa por el punto medio, sube y vuelve y baja. Eso es lo que se llama una onda electromagnética. Y la distancia desde donde comienza la onda hasta donde termina se llama la longitud de onda. La longitud de onda en el extremo izquierdo, que es puramente casi eléctrico, una longitud de onda puede ser de 10.000 kilómetros de largo, o sea que una onda electromagnética mientras hace este movimiento de bajar, subir y volver y bajar, sencillamente si yo estoy en Bogotá, Colombia, pues puede ser que la longitud de onda llegue hasta Europa. De ese largo es la longitud de onda, entonces por eso estas longitudes de onda de la parte eléctrica se miden en kilómetros, como ven ahí, y se van reduciendo rápidamente a longitudes de metro, a longitudes de centímetro y a longitudes de milímetro. Cuando ya bajan del milímetro, que no se pueden ver, empiezan micrómetros, nanómetros, en fin. En la física se conocen que estas radiaciones que bajan de milímetros tienen efectos en las moléculas biológicas y pueden hacer mucho daño. Por eso ahí está, en cierta manera, algunas ondas del Sol, algunas ondas de radiación visible, las ondas ultravioleta, que son bastante dañinas, los rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos, que son los más fuertes de todo el universo, que afortunadamente los frena nuestra atmósfera, y si no, pues la vida en realidad no podría existir en el planeta. Entonces, volviendo a la parte izquierda, las ondas de kilómetros y de metros se utilizan hoy día por la tecnología para las transmisiones de ondas de radio. Las ondas de radio de las emisoras antiguas que había hasta las nuevas transmisiones de radio como el radar y todas las ondas de emisoras de radio. Y aquí en el resaltado en color, las ondas que son de centímetros solamente o de milímetros, es donde se ha instalado toda la tecnología de comunicación celular que empezó con la tecnología 1G, los 2G, 3G, 4G y 5G, que es la nueva que está imponiéndose en el mercado. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Porque esto todavía suena muy técnico. Que si estamos como seres humanos en el extremo izquierdo, ahí donde ven todas esas personas paradas, ahí nos situamos nosotros, así funciona nuestro cuerpo. Por ejemplo, las ondas del cerebro nuestro van hasta solamente los 20 megahercios, perdón, los 20 hercios, en esa banda amarilla y lila. Y las ondas de nuestros órganos pueden ir hasta los 100 hercios. Cualquier órgano que uno puede medir hoy en día con un aparato de medición
de medición de ondas electromagnéticas. Bueno, aquí qué es importante. Primero, en la física se sabe que las radiaciones de mayor frecuencia molestan a las de menor frecuencia siempre. O sea, se imponen sobre ellas. Entonces nosotros como seres humanos tenemos una condición que tenemos que tener mucho cuidado y es que estamos en el extremo inferior de la escala y nosotros podemos ser afectados por todo el espectro de todas estas ondas que van hacia la izquierda si no nos sabemos manejar en la naturaleza. Somos muy susceptibles. Abajo ven ustedes cómo va aumentando la capacidad de asimilación de frecuencias según los seres vivos, y que eso es interesante de anotar, más o menos los seres humanos y los animales, y ahí entran los caballos, están precisamente en ese entorno de bajas frecuencias hasta un poquito más de 100 hercios. Luego, las plantas y toda la vegetación tiene un poco más de frecuencia, eso se puede medir. Y los seres vivos que tienen mayor frecuencia, y por eso se usa en terapia floral, pues son las flores, que pueden llegar hasta las ondas de centímetros, o sea, hasta lo que se llama 1 gigahercio de frecuencia, y se llaman en la banda de ultra high frequency, frecuencias ultra altas, ¿sí? Donde ven la línea roja. Entonces, pues por eso, entre otras, es la pelea en el mundo por no dejar que se instale fácil la 5G, porque esas van a ser de ondas milimétricas y de pronto pueden afectar los seres vivos, incluyendo hasta las flores. O sea, si no lo sabemos manejar, nos va a afectar a nosotros. También ha habido un poquito de mala información y de pánico, en el sentido que las torres que van a llevar la 5G son las dañinas, y entonces en Europa han quemado varias torres de esas, unos grupos de manifestantes, pero en realidad, ¿cuál es la realidad? Nosotros podemos aguantar altas frecuencias en el día. Entonces, porque si no fuera así, nosotros no aguantaríamos todo el calor que viene del sol, que es más alto que la 5G en frecuencia, que está acá en infrarrojos, y menos aguantaríamos la luz del sol visible en el día. Entonces, lo que nos vamos a referir aquí es un poquito a cómo descansar bien en la noche, porque en la noche la situación es muy distinta. Por ejemplo, nosotros aguantamos luz solar en el día, que cuando está muy intenso el sol, puede alcanzar 20.000 unidades luxes, que es la unidad en que se mide la luz. Pero en la noche nosotros no podemos pasar de 20, o sea, 1000 veces menos, porque si no nuestro sistema hormonal se descuadra. Entonces, lo mismo sucede con la tecnología 4G, 5G, la que sea, que en el día nuestro sistema inmune está preparado para no dejarse afectar por estas radiaciones, pero en la noche el sistema inmune descansa y baja aproximadamente a 1% de su capacidad diaria, o sea, baja 100 veces, y cualquier molestia de otras radiaciones superiores a su cuerpo, incluyendo las de las ondas de radio y todo lo del espectro, molesta la recuperación del sistema inmune, y eso va conduciendo al deterioro del sistema hormonal, y entonces el sistema hormonal se descuadra, y el descuadre del sistema hormonal es el que causa todas las enfermedades que conocemos. Toda enfermedad comienza por un descuadre hormonal, y el descuadre hormonal puede ocurrir por tener en alerta al sistema inmune durante la noche y no dejarlo descansar. Es lo que se llama estrés biológico. Entonces, hoy en las ciudades es muy común el estrés biológico, ¿sí?
Y ese se manifiesta no solo en irritación de las personas o intolerancia o agresividad o dolores de cabeza, en fin, sino en algunas patologías más avanzadas que pueden suceder, como algunas neuralgias, dolores de cabeza, arritmias cardíacas, diversas enfermedades e inclusive en gente muy sensible puede ocasionar algunos tipos de cáncer. Entonces, es muy importante el cuidar nuestro cuerpo para enfrentar estas radiaciones en el día, pero en la noche evitarlas para no tener que deteriorar el sistema inmune. Estas tres bandas de colores que ven a la izquierda las separo en colores para que ustedes vean cómo funciona el cerebro y los órganos del cuerpo. El cerebro es el que necesita la mínima frecuencia durante la noche. Eso, si algunos han leído sobre las fases del sueño, han oído hablar de la fase delta, que solo va hasta los 4 hercios, de la fase teta, que va hasta los 8, y de la fase alfa, que puede ir hasta los 12, y luego de la fase que está en la línea morada o lila, la fase beta, que es cuando estamos noche, mantenernos en esta frecuencia amarilla para poder descansar todo el sistema. Y los órganos ya se empiezan a manifestar en mayores frecuencias hasta más allá de los 100 hercios. Entonces es muy importante cuidar esta franja en la noche. Básicamente con esto se hacen una idea de las frecuencias a las cuales debe trabajar el organismo, tanto en el día que debe aguantar hasta la luz visible y algún tipo de radiación ultravioleta que es la benigna, y en la noche solo debería recibir esta radiación. ¿Eso para qué sirve? Pues nosotros ya hemos perdido mucho la sensibilidad y en la noche a veces no nos damos cuenta que muchas inconsistencias en el sueño o desvelos o insomnio, lo que sea, pueden deberse al sitio donde durmamos. Aquí, en cabeza de los caballos, que son los más sensibles hacia esto, pues están estos maestros que nos enseñan, y vamos a ver más adelante qué es lo que hacen ellos, porque ellos sí se saben proteger durante la noche de estas radiaciones, porque son absolutamente sensibles a estas variaciones. Seguimos. Bueno, otro aspecto muy importante y que también los animales lo pueden leer en el ambiente es la cantidad de electrones que hay en el ambiente por centímetro cúbico de aire que nos llenan de energía y que intuitivamente en Oriente los han manejado con el nombre del Qi en China y del Qi en el Zen y, y en India del Prana, porque pues además tiene un fundamento científico, porque la ciencia ya descubrió que la energía que nosotros consumimos no es la energía solamente que nos da la alimentación, sino que consumimos más energía que lo que la alimentación nos da. Entonces surge la pregunta, entonces, ¿de dónde sale la otra energía que consumimos? Muy buena pregunta. Sale del ambiente y específicamente del aire. No de la parte química del aire ni de sus compuestos químicos aparte del oxígeno, sino de una serie de electrones libres que están sueltos en el aire y que al respirarlos se meten dentro de nuestro cuerpo y como los electrones son energía, mejoran el funcionamiento celular y mejoran todos los procesos metabólicos y fisiológicos nuestros.
En Oriente eso lo entiende muy bien, en Occidente no entendemos. Aquí cuando se declara una alerta de contaminación en una gran ciudad, simplemente se está analizando el problema químico de partes por millón de CO2 o de NOx y no se está analizando la falta de electrones. Les voy a dar una idea de la cantidad de electrones que hay según el ambiente en la tabla de abajo, pueden ver. Es muy bajito en zonas industriales, como pueden ver a la izquierda. Es muy bajito dentro de un automóvil o en ciudades contaminadas. Es muy bajito en ciudades densas, va hasta unas 400 unidades. Es ya un poco más normal en ambientes saludables de apartamentos o casas, y es normal en parques, y es muy beneficioso y terapéutico en grandes bosques, que sube a 5.000 unidades, o en la playa, que sube hasta 10.000 unidades, o en las cascadas, que sube hasta 20.000 unidades. ¿Esas unidades qué son? Pues iones negativos. La palabra negativo no quiere decir que sea malo. La palabra negativo significa que son átomos que tienen electrones en exceso, o sea, que están cargados negativamente por el exceso de electrones que tienen, y están como diciendo, bueno, cójanlos, les regalo electrones que me sobran todo el tiempo en el ambiente. Cuando esta cantidad de iones negativos por centímetro cúbico de aire, que se mide con un aparato de medición de iones, sube de 500, como está explicado acá, ya es beneficioso para nuestro cuerpo. El problema es cuando baja en ambientes como estos, sobre todo en ambientes industriales poco controlados, y más aún, hay algunos ambientes que ni siquiera es cero, sino que se convierte en iones positivos, o sea, que están cargados a la inversa, con exceso de protones, y están buscando electrones en el ambiente para robarle a uno su carga energética. Entonces hay ambientes que hay que evitar en donde el aire nos vaya a robar electrones. Esto a qué lo traigo a cuento, porque los animales son muy inteligentes para eso, y los caballos no se harían en un sitio donde tuvieran exceso de electrones positivos o las radiaciones que hablamos de alta frecuencia que ya vimos en el cuadro anterior. Entonces, vamos a combinar esos dos fenómenos con relación a los caballos, porque el tiempo no da para más, pero son de los más importantes que influyen en unas decisiones que digo yo, los mismos caballos toman. Y como cosa anecdótica les comento que aquí donde dice baños de bosque, que dice 5.000 unidades, es una práctica que se hace en Japón que se llama el Shinrin-yoku, que es salir a pasear 2 veces a la semana, unas 2 horas por los bosques para cargarse de electrones, y está teniendo un efecto terapéutico excelente, y lo están inclusive recomendando médicos, pasear por el bosque, pero no con la idea que tenemos los occidentales de que es para eh, tener oxígeno y aire puro. No, es para tener aire energéticamente bien cargado. Lo mismo existen como terapias en varias partes del mundo, los baños de mar, que no es como literalmente se piensa de irse a bañar, sino de aspirar ese aire cargado de hasta 10.000 unidades de iones. Y existe en Japón una terapia muy interesante, que es los baños de cascada, que es que uno se sienta 1 hora al lado de una cascada y el agua que cae golpea con las piedras y los electrones saltan en cantidades. Se produce una fuga masiva de electrones que, si uno está al lado, el cuerpo la absorbe y le sirve mucho para su salud. Aquí, por lo menos en Colombia, que hay hartas cascadas, se debería practicar esa terapia, que es excelente. Entonces,
tenemos ya dos temas. Las altas frecuencias afectan la biología humana y animal. Y el ambiente cargado de electrones benefician al ser humano y a los animales también. Y eso, los caballos conocen eso. Aquí ya es un gráfico como haciendo una sección del planeta. Entonces vemos lo siguiente y voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla el fenómeno que ocurre. Donde ustedes ven estas bolitas amarillas es que la Tierra está cargada de esos electrones negativos que son beneficiosos para la salud. Donde está cargado de las cruces rojas sobre cuadrados negros es que es la inversa, está el ambiente cargado de iones positivos que son malos para la salud. ¿Dónde se producen esos iones positivos? Se producen sobre fallas geológicas que hay en el subsuelo que dejan escapar un exceso de radiación gamma que es de muy alta frecuencia, como lo vimos en el cuadro inicial, está más allá de los rayos X y los ultravioletas en frecuencia, y eso desajusta el sistema inmune. Y también hay otro fenómeno que se produce por agua subterránea que genera en la superficie esa ionización positiva, o sea, el aire no está cargado de energía que requerimos. Entonces, cuando un caballo va a descansar, pues nunca se haría encima de una zona de estas, sino preferiría estas otras de acá. Por muchos años. Aquí hay un dibujo de Hernán Cortés, quien introdujo nuevamente los primeros caballos a Norteamérica. Si conocen la historia, ya por el año de 1519, y ha acompañado a todos los que han conquistado tierras, los que han trabajado la tierra, y ahora vemos más adelante cómo lo ha acompañado también a definir en dónde habitar y en dónde estar. Aquí hay otra foto de los indígenas en Norteamérica, cómo también han utilizado el caballo para sus labores y como guías, como maestros guías para vivir. Entonces hay una historia muy interesante, y es que los indígenas, en general en todas partes del mundo donde tienen caballos los indígenas, ellos los dejan descansar en algún sitio, el caballo elige el sitio, y donde elige el sitio el caballo es que los indígenas erigen sus viviendas para pasar la noche o la semana, y ellos saben que el caballo les está indicando el sitio más saludable para poderse recuperar de noche. Eso lo saben intuitivamente. Hay culturas donde no tienen la disponibilidad del caballo, por ejemplo en la India, en la mayoría de la población india, allá lo que hacen es que todavía muchas personas, cuando se van a vivir a otro sitio, acomodan la cama en distintos sitios durante una semana. Digamos que dentro de una habitación se ubican en distintos sitios, y al cabo de un mes, por intuición, deciden cuál es el mejor sitio para dormir y ahí dejan la cama permanentemente. Esto en el sur, en Argentina, también los gauchos allá han utilizado mucho la intuición equina para definir la parte del ambiente, y eso me parecía interesante compartirlo. También ha sucedido lo mismo en Asia, en Oriente Medio, que llaman. Desde muchos años, los caballos no solo han acompañado las guerras y los avances de conquista, sino también la forma de vivir de todas estas tribus, la mayoría nómadas, especialmente estos del centro, que son los tuareg, que se mueven todo el tiempo.
ellos sí lo toman en una forma más religiosa y donde los caballos se hacen para descansar. Ahí es donde ponen sus carpas y sus sitios de dormir. Como anécdota anterior a esto, pues, por ejemplo, desde los tiempos romanos se sabía que la gente ponía a dormir ovejas en unas manzanas cerradas, por ejemplo, en el Imperio Romano, y después de unos 3 meses sacrificaban las ovejas que tenían en cada encierro, unas 2 o 3, digamos en 100 por 100 metros las encerraban. Y si la oveja mostraba, después de haber sido sacrificada, que el hígado estaba enfermo, en esa manzana no construían. Y construían era solamente en manzanas donde el indicador hígado presentaba buena salud. Entonces, muchas veces, pues hoy en día se habla de esto como esotérico y como un poquito jocoso, pero era la forma de entender intuitivamente las variaciones de radiación que tiene la naturaleza sobre nosotros y que las hemos descuidado y no les hemos dado la importancia que se merecen para nuestro bienestar y nuestra salud. Y esto aplica, hablando desde el tema de los caballos, inclusive para los que se han llamado las razas indómitas, como ven el de la izquierda, que ustedes saben más que yo de eso. Ese es un caballo de raza que no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Przewalski o Przewalski. Przewalski. Perfecto. Y este de la derecha, que es el Mustang, que son, a través de la historia, se han caracterizado como los caballos más indómitos. Pero el hecho de ser indómitos no quiere decir que no tienen capacidad para leer esto, sino son muy sensibles a toda esta energía del subsuelo que hoy en día se está volviendo a usar y recuperar, más que todo en Europa, para definir el hábitat de los seres humanos y por ende la salud y el cuidado del sistema inmune. Entonces, hoy hay muchos, en Alemania se llaman los Baubiologists, los que hacen biología de la construcción, gente que hace mediciones de si uno va a comprar un apartamento, una casa o va a construir una casa, un establo, lo que sea, donde va a poner animales, pues necesita la salud para estos animales o para las personas. Y se hace una inspección previa del hábitat para saber si es adecuado dormir o vivir ahí. En Francia y en España, en general del sur de Europa, eso se conoce más con el término de geobiología. Entonces los geobiólogos son los que hacen este tipo de inspección. En América no es tan común, es muy poquitos sitios donde hay algunos en Chile, no sé si en Argentina. En Colombia hay muy poquitas personas dedicadas a esto porque es un tema que no se ha difundido lo suficiente y lo que estamos haciendo con Robert Mayer es a través de libros pues difundir este conocimiento que ya tiene una base científica muy avanzada, que se puede medir y que se puede interpretar y sopesar de acuerdo con la física actual. ¿Por qué es tan importante la sintonía en la noche con las frecuencias más bajas de la Tierra? Para entrar en un proceso que la física llama la resonancia. Cuando uno entra en resonancia con el entorno, logra una cosa muy interesante en física, que es que la amplitud de onda de nuestras ondas aumenta, o sea, suben las crestas de las ondas y por tanto aumenta nuestra energía, o sea, nos revitaliza. Entonces, hay un señor europeo de apellido Schumann que
midió la frecuencia de la Tierra y llegó a la conclusión de que tenía básicamente 3 frecuencias según la hora del día. En la noche la más bajita de 8 hercios, que corresponde al estado teta del cerebro. Cuando va amaneciendo o atardeciendo es de 14 hercios y a mediodía llega a 20 hercios. Si nosotros también sintonizamos nuestro cerebro, como lo hacen los animales con el planeta, pues más o menos este era el ideal que deberíamos recorrer durante un día de frecuencias en nuestro cerebro, que es más o menos cuando nos levantamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pues mantener máximo 20 hercios de frecuencia y hacia cuando empieza la noche, llegar con 8 hercios, pero que en la noche, en esta franja verde que dormimos, no superara los 8 hercios, que es en este momento lo más difícil que se está logrando en las ciudades porque tenemos mucha interferencia con ondas Wi-Fi o ondas inalámbricas que quedan prendidas toda la noche, no solo las nuestras en nuestra casa, sino las de los vecinos, y que no son de 8 hercios como está aquí o 14 hercios, sino les voy a dar la cifra. En este momento la 5G ya alcanzó 35.000 millones de hercios. Esa es la frecuencia de la... Ya vimos anteriormente, afecta en el día, no afecta, entonces puede haber todas las torres de celulares que se necesitan en la ciudad y todo sin problema, pero en la noche tenemos que privarnos de eso para que el sistema inmune descanse. Entonces los animales no son bobos como nosotros con respecto a eso y se resguardan muchísimo de cualquier afectación de ese estilo y buscan son lo que llamamos los sitios sanos, o sea, son unos grandes maestros para nosotros de llevarnos a los sitios que son adecuados también para nuestra salud, porque ellos son hipersensibles a estas radiaciones. Este es el esquema ideal que deberíamos mantener, muy difícil de mantener hoy en el día porque normalmente estamos con frecuencias mucho más altas debido al estrés laboral también, al estrés alimenticio y al estrés ambiental de todas estas radiaciones que nos rodean. Aquí les doy una sintonía, una posibilidad de sintonía con el entorno, según Schumann, el científico que midió las frecuencias del planeta en el año 1952. Y los seres humanos, su frecuencia cerebral ideal no debería ser más allá de 20 hercios en el día. Pero la de las personas que viven en las ciudades siempre está por encima de 50. La frecuencia del planeta también está en 20. Si nosotros pudiéramos mantener una sintonía, nuestra salud estaría en un estado ideal. Y aquí les pongo unas frecuencias de la tecnología 4G y de la 5G a inicios, aquí está en 10.000 y en 2.700 hercios, que es mucho más alta que todo esto que debería ser lo ideal, porque nosotros somos para funcionar, aunque no se crean, nos consideramos los reyes del universo, muy sensibles y funcionamos con frecuencias muy bajitas, somos muy vulnerables. Y en la noche lo ideal es que la frecuencia no subiera de 8 hercios, pero varios citadinos la mantienen en más allá de los 50 por todo lo que los rodea de redes eléctricas y de redes inalámbricas, y a veces dejan las luces prendidas y los aparatos prendidos y cables pasándole a uno por la cabeza y todas esas cosas que no lo dejan sintonizar con los 8 hercios que debería ser lo ideal, que es la frecuencia en la noche del planeta. Y además, hoy en día, pues tenemos la polución. Fíjense que en el día nosotros no tenemos problemas con la tecnología 4G y 5G.
básicamente. Pues, no estamos en un estado ideal como el de aquí arriba, pero es aguantable. El sistema inmune lo resiste. Pero en la noche no, somos hipersensibles. Si seguimos con estas frecuencias a nuestro alrededor, pues nosotros no vamos a tener un descanso para el sistema inmune. Y con el tiempo el sistema inmune se va deteriorando y van apareciendo diversos cuadros clínicos de enfermedades, porque lo primero que descuadra un sistema inmune que no está en el estado ideal es el sistema hormonal, y el sistema hormonal es el que empieza a generar enfermedades. Para mostrarles un poco en Occidente cómo ha sido esta curiosidad por el tema, porque esto viene de muchos años atrás, eso podría fácilmente venir de... Inclusive desde el antiguo Egipto se conocía gente que hacía ciertas inspecciones del ambiente para determinar si era el adecuado o no para dormir. Eso puede tener, según nuestros cálculos, más allá de 5.000 años de tradición, pero desde el punto de vista intuitivo, porque no conocíamos los parámetros de la ciencia moderna. Ahí les muestro a la izquierda cómo empezó en Europa en la Edad Media. Estamos hablando del siglo XIV por ahí. Que unos personajes cogían una astilla de abeto y eran muy sensibles a estas radiaciones. En realidad no era que midieran con esta varilla, porque esa varilla no mide nada, sino que esa varilla les indicaba si tenían alguna reacción de estrés. Entonces, cuando la persona camina sobre una zona de agua subterránea o una falla geológica, hace una contracción muscular y la varilla se eleva, esta varilla de abeto. Entonces él entiende que está pasando sobre una zona de otras características donde posiblemente pueda haber agua subterránea. Esto comenzó precisamente por la idea de poder generar unos pozos de agua en zonas donde el agua era muy escasa. Y estos personajes se conocieron en Europa como los saoríes, o sea, los que identificaban vetas de agua. Y de ahí surgió no solo el interés por la búsqueda del agua, sino de sitio sano para dormir, y desarrollaron en Europa también estas varillas en L, que son metálicas, que se usan todavía en algunas prácticas europeas. Y luego desarrollaron unos aparatos que se llamó el resonador manual, que es lo que está haciendo esta persona caminando sobre el sitio para identificar alguna reacción muscular que pueda indicarle que el sitio no es tan neutral que digamos. Y el más avanzado que se desarrolló en Europa es esta antena Lecher, que se usa hoy día también para homeopatía, para medirle a las personas posibles problemas que puedan tener en los órganos. Se usa en medicina bioenergética en algunas instituciones en Europa, y se usa para medirle enfermedades a los animales. Con esto yo he visto que ya han tratado de medir algunas dolencias o problemas, porque como un animal no habla, no puede hablar donde le duele. Y he visto que en establos en Europa les miden a los caballos con esta famosa antena Lecher. La antena Lecher es esta. Esto lo que hace es medir las frecuencias y permite que las ondas como que circulen a través de este puente que se logra acá, y genera más confiabilidad que los otros elementos que ya he explicado, pasando de una confiabilidad de un 40, un 30, un 40% a un 90, 95%. Entonces,
En medicina se está usando más estas antenas Lecher para medir tanto las situaciones del subsuelo como para eh, medir algunas patologías en los seres vivos. Hay médicos especialistas en medicina bioenergética en Europa que utilizan mucho esta herramienta que es interesante. Y en el siglo, ya a comienzos del siglo XXI, dio un salto brusco todo este desarrollo. Entonces, por ejemplo, ya hay aparatos geomagnetómetros que miden la distorsión también del magnetismo terrestre para identificar problemas, por ejemplo, de radiaciones que puedan ser dañinas para los seres vivos o para identificar vetas de agua o algunas vetas de minerales especiales. Perdón. Y también se ha utilizado estos aparatos para medir radiaciones del subsuelo, que es la variación que hay de radiación gamma en algunos sitios. Y por computador se pueden hacer unas gráficas que ven acá, o unos mapas como los ven aquí debajo de la punta de la flecha, en donde hay zonas que se indica de una posible urbanización o un fraccionamiento que se llama en México o una parcelación que se llama en Colombia, en donde no se debería ubicar viviendas o camas para dormir, porque tendría un efecto negativo en la salud. Esos estudios se llaman de biología de la construcción o de geobiología y ya son muy comunes en Europa. Pero me pareció interesante compartir estos temas con ustedes por la relación que hay con los animales, que los más sensibles que se han identificado en este tipo de radiaciones son los caballos y después vienen los perros. Los perros también son muy sensibles a esto. Pero en sensibilidad de este fenómeno del subsuelo, los campeones son los caballos. Eso era lo que les quería compartir. Si hay preguntas, son bienvenidas. Ok, Gustavo, pues en primer lugar darte las gracias. Realmente completamente maravillados. Es espectacular todo lo que nos cuentas y pues bueno, parte de esto que está sucediendo hoy fue lo que empezaste un poco a contarnos en la presentación de Yanira sobre la sanación cuántica y todo va coordinando en forma perfecta, diría yo. Antes de abrir esta parte de preguntas, me gustaría que nos cuentes actualmente si estás prestando algún tipo de servicio. Sé que me van a preguntar de pronto por los libros que has sacado, dónde los podemos chequear, dónde los tienes disponibles, este tipo de cosas. Bueno, los libros fueron ediciones viejas que no se volvieron a sacar porque, entre otras, están desactualizados. El más actualizado es el último, que habla sobre viviendas saludables, pero va a estar enfocado más en el sueño, en un sueño saludable. Ese libro todavía no ha salido al mercado, está en impresión. Calculamos que en un par de meses ya está en el mercado. Entonces yo te mandaría el dato en donde alguien lo va a distribuir o lo va a tener, y ahí está toda una... Es interesante porque lleva toda una investigación de por lo menos de los últimos 15 años sobre el tema. Está muy actualizado y tiene fuentes de recursos para consultar de tipo científico, que es interesante para el que quiera profundizar en el tema. Entonces, en este momento en el mercado no hay. Saldrá por ahí unos 2 meses después de la impresión que se haga aquí en Colombia de la versión en español. Entonces yo te avisaría, Alejandro, en dónde se puede conseguir el libro. Perfecto. Me están preguntando también acerca de temas de capacitación, si haces algún tipo de propuesta o temas de investigación donde te puedan acompañar. No sé si puedo facilitar tu número a las personas que me contacten
o si lo, Sí, si lo hacemos claro. acá. Si quiere el número o el email, ¿sí? Dale, si quieres nos lo escribes en el chat, con eso queda para todas Voy las a personas. escribir el email Perfecto. porque nosotros de vez en cuando hacemos, cada semestre, eh, unas capacitaciones en dos niveles. Uno, que es, por ejemplo, para enterar a las personas sobre este tema y cómo, y eso sí está enfocado más en los humanos, que puede durar un día y medio completo. Y otro que es para capacitar inspectores de viviendas y en el uso de los aparatos digitales. Ese fácilmente puede durar 4 jornadas de día y medio, o sea, son por lo menos 6 días completos, pero dividido en 4 jornadas. Entonces, tenemos esas dos opciones para el que quiera profundizar. ¿Sí? Ok, perfecto. Para finalizar esta parte de información, quisiera preguntarte, yo tengo el material de la presentación, el PDF, ¿lo puedo compartir para los participantes de esta sesión? Ah, sí, claro, con mucho gusto, sí. Ajá. Vale, perfecto. Entonces, Carolina, si tienes alguna pregunta, ¿quieres interactuar? Adelante, Carolina. Hola, ¿qué tal? Llegué tarde porque estaba con una burra que está por parir, que no parió Hola, todavía. ¿tú estás en dónde? ¿En Argentina? Yo estoy en Argentina, en la costa, haciendo la cuarentena en el Partido de la Costa. En Ok. un- eh, bueno, en mi casa siempre, mi papá es médico, es Sí. homeópata, y bueno, mi hermana y él, digamos, mi papá siempre ha estudiado todo esto de la radiestesia, de las energías, somos todos muy creyentes muy creyentes de esta, yo creo que todo es energía, ¿no? Sí. Siempre nos hemos guiado por todo este tipo de cosas. Mi papá andaba con las varillas por mi casa, por todos lados, y hemos hecho todos esos experimentos. Yo me enfermé de cáncer y trajo un ordenador energético de Alemania, Ajá. que también, todavía lo tiene y lo utilizamos hasta para los animales. Así que bueno, es como que me crié en todo este tema de la homeopatía y de la energía. Mi papá tiene 83 años y sigue estudiando, ahora está leyendo algo, me dijo sobre el prana. Ajá. Y bueno, también hemos conocido no me acuerdo ahora el nombre, a un cura que trabajaba con imanes, hemos usado la magnetoterapia en un montón de cosas, que era Ajá. mexicano, que Sí. justamente no me acuerdo el nombre del cura, eh, que usaba estos imanes con gente que tenía pocos recursos, digamos, que no podía acceder a la medicina, entonces él empezó a utilizar estos imanes con esas personas. Ok. Y la que preguntó sobre la capacitación soy yo, porque me encantaría como seguir, además de leer todas las cosas que he leído y de hacer todos los experimentos que hemos hecho en mi casa, en mi Ajá. casa materna, me gusta este tema, eh, como que me apasiona leer sobre esto y investigar y cada vez ir como sabiendo más. Así que bueno, me pareció súper interesante y como que me faltaría más, digamos. Sí, Soy, habría que pensar en una forma de capacitación distante porque si no, nosotros normalmente la capacitación se hace cerca donde vive mi socio, que es en Múnich, o en Colombia, cuando él viene acá porque él se casó con una señora colombiana, entonces viene a menudo a Colombia. Entonces la hacemos en dos ciudades de Colombia que se llama Bogotá, que es la capital, o Cali, que queda al suroccidente.
Pero no hemos ido a hacerla en conjunto fuera de Colombia, en América. Hace muchos años estuvimos fue en México, en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Pero habría que, según el interés de un grupo, ver qué posibilidades hay de dictarla y enseñar a las personas a medir esto. Nosotros siempre enseñamos en las dos formas, en la forma intuitiva, que es con las varillas y todo eso, Sí. y la forma digital, o sea que es con aparatos sofisticados. Ah, ok. Para que tengan, digamos, uno puede sopesar, y los aparatos son muy interesantes porque sirven para definir la capacidad que tiene de medir intuitivamente una persona, porque todo el mundo no tiene la misma capacidad. No. Hay personas que dicen medir, pero se equivocan mucho, y hay otras personas que son muy, muy acertadas. Y eso se constata con aparatos. Entonces, inclusive cuando alguien quiere diseñar una casa nueva, que necesita un diagnóstico fidedigno, pues toca usar aparatos para que tenga un gráfico claro y unas mediciones exactas de las dosis que debe tener en eso. Y si no llevamos un caballo. ¿Cómo dices? Si no llevamos al caballo, que no se va a equivocar. O Lo llevar hacemos al también. caballo para que no se equivoque. Es un medidor también. Sí, entonces estamos planeando, pues sí, íbamos a empezar a hacer capacitaciones ahora a mitad de año, pero por el coronavirus no se pudo. Entonces vamos a iniciar capacitaciones, pero a partir de enero o febrero del año entrante. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, si quiere, a través de Alejandro, nosotros mandamos datos a ver si le cuadra a alguien asistir, o a Buenísimo. ver si nosotros damos algunas charlas más extensas vía digital, que las personas puedan unirse. Esa sería como por ahora la propuesta para ti. ¿Sí? Bueno, sí, me encantaría. Eso. Bueno, muy amable. Y bueno, siquiera tu papá le sigue dando al tema y todo eso, está muy bueno. Sí. Sí, se va a morir haciendo eso, digo. Muy interesante. Gustavo, mira que hace poco, cuando estábamos charlando, bueno, cuando hablamos de hace algunos días, me contabas una historia con respecto a la parte de lo que sucedía en un experimento que hicieron con unas ovejas, y me resuena mucho eso que me contaste, porque acá Diego Uribe tiene una pregunta. Diego, Sí. ¿quieres activar tu micrófono o quieres que yo lea la pregunta? Bueno, Diego Uribe dice, doctor, te cuento, en una finca sacamos un ganadito para carne y nos decían que los animales no tenían hígado. ¿Podría ser por esto? ¿Aló? A ver. Hola, Diego. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo les va? A ver, les cuento. Resulta que nosotros, es una finca en la zona norte de Antioquia, en un pueblo que se llama Yarumal. Sí. Inclusive hay un río que se llama el Río Espíritu Santo, que es el lindero de la finca, 2-3 kilómetros. Y nosotros sacábamos ganaditos, pues, o sea, terneros, pues, pues, cruzaditos, y los llevábamos a la carnicería, y algunos carniceros que empezaron como a rechazarnos el ganado, que porque no tenían hígado. Yo decía, pero este man está loco, ¿cómo es que no va a tener hígado? Entonces, ¿cómo vive? Entonces, como ahora tuviste la referencia, pues, de algo con lo de las ovejas, como decía Álvaro anteriormente, sí, pues, a ver, ¿será que tiene algo que ver? Bueno, lo que pasa es que si de pronto sucede esa situación, eso ya sería una anomalía molecular, o sea, el DAN alterado, ¿cierto? Hasta ahora el tema que nosotros investigamos no tiene que ver con alteraciones del ADN ni nada parecido.
es con la salud de los órganos de cada ser viviente. Entonces, para responderte tu pregunta, si el hígado que le sacaban al ganadito tuyo estaba en malas condiciones, sí podría deberse posiblemente a eso. Pero para una situación en donde digan que es que el animal no tiene hígado, eso para mí ya tendría que ver con un problema de ADN que no tendría que ver con estos temas por ahora, porque no he visto casos de que por distorsiones del ADN o por faltantes de órganos o que haya tenido influencia estos temas que hemos investigado. Y hemos estado en muchas fincas a lo largo y ancho de aquí de Colombia y por allá en México y en Centroamérica y todo eso, y nunca hemos podido cotejar que tenga que ver con en sí faltar un órgano que sería un problema de ADN. En Europa tampoco, ni siquiera con los seres humanos. En Europa se ha constatado, por ejemplo, cosas muy interesantes. En estudios que se han hecho en Suiza, en donde se ha identificado con aparatos y todo que hay unas grandes cauces de agua subterránea debajo de ciertas viviendas, y cuando usted hace un análisis médico, que allá analizan todo, se da cuenta que la mayor cantidad de casos de cáncer en esa zona es de gente que vive en un 80-90% sobre esas zonas de agua. ¿Sí? Entonces lo están teniendo muy en cuenta para eso. Pero no quisiera avanzar más con ayudarte en la pregunta, pero no tenemos ningún indicio de que por ahora esté afectando el ADN de los seres vivos. A ver, yo pienso que, o sea, no, de pronto fue algo exagerado al decir pues que no tenían hígado, pero yo pienso que sí es como tú dices, que está el hígado deteriorado, siempre decían pues que el hígado no estaba en buenas condiciones y por eso estaba como a cogerle pereza a nuestro ganado, porque pues no era que fue que pues todos los ganados, no, llegaba un ganado en la finca, lo engordábamos y lo vendíamos y ese salía con el hígado deteriorado. Entonces sí, ha sido por esta razón. Entonces ahí sí te contesto lo contrario. La mayoría de casos que hemos visto de animales que salen con enfermedades y cosas es porque están en sitios de mayor radiación que lo normal, o sea, en sitios que uno llama que no son neutrales, sino que tienen excesos de radiación. Y la mayoría de esa radiación que se ha encontrado midiendo con aparatos es radiación que se llama gamma, que en la escala que mostré en el cuadro inicial está más allá de los rayos X, o sea, es de muy alta frecuencia. Todos los seres humanos en el planeta estamos expuestos a un poquitico de radiación gamma en el día y en la noche. Para darte las unidades, eso no son más de 100 o 130, se miden unidades milisieverts. Y hay sitios en donde, por cuestiones de fallas que hay dentro del terreno, porque es que uno cree que debajo de la tierra todo es homogéneo, y no, se presentan fisuras, y por esas fisuras se filtra más radiación de la normal. Y si uno está durmiendo o un animal está durmiendo en la noche sobre eso, está siendo atacado el sistema inmune y están probablemente siendo deteriorados algunos órganos. Entonces, lo que se trata es de evitar eso. Los animales son, digamos, como decimos en Colombia, más avispados que nosotros, los humanos. Entonces, ellos tratan de evadir. Es posible que se necesite en el sitio de los establos mirar si hay una fuerte radiación y tocaría moverlos de sitio, porque también hasta ahora no se ha podido conseguir algo que pueda blindar y frenar esa radiación. Lo único que hasta ahora se ha demostrado, y es lo que sacamos en el nuevo libro ahorita, es que toda esa radiación que nos llega en las ciudades del sistema inalámbrico de comunicaciones
ya hay forma de blindar nuestros dormitorios para que durmamos muy bien, con un estado ideal de frecuencia para nuestro organismo y para el cerebro, o sea, para reducir el estrés biológico a que estamos sometidos los que vivimos en las ciudades. Entonces, ameritaría una persona que mirara ese fenómeno en los establos. No sé si sientas que los animales al dormir o al estarse en un sitio están intranquilos o están nerviosos o están, eso es como un indicador también de eso, de que no están en el sitio que es. Pues a ver, te digo, en la finca, no, en la finca pues los animales, tanto el ganado en su tiempo y ahora pues los caballos, ellos están en el potrero. Ah, Eso, ok. casi Sí. que en estado salvaje, pues como se dice, están en potrero absolutamente. Vienen, digamos, a los corrales o a la casa cuando vamos a trabajar, pues que lo vamos a inyectar el ganado, que vamos a salir en los caballos. De resto ellos están en potrero normalmente. Ajá. Es que, por ejemplo, los caballos son más hábiles que las vacas en eso. Los caballos le huyen mucho a esos excesos de radiación ellos mismos y se sienten incomodísimos en un sitio que no es bueno para ellos porque son hipersensibles a esos tipos de energía. El problema de la pobre vaca es que ella no es tan sensible. Ella puede quedarse tranquila en un sitio, pero está siendo afectada y con el tiempo puede traerle problemas fisiológicos o metabólicos. ¿Sí? Correcto, correcto. Lo mismo como nosotros los humanos. Nosotros los humanos, hay personas que son hipersensibles a esto. Por ejemplo, hay personas que no pueden dormir junto a un teléfono celular prendido porque les genera irritabilidad, algunas alergias y cosas. Y hay personas que se aguantan eso, pero con el tiempo resultan enfermas de alguna cosa. Entonces, es muy difícil medir esa capacidad que tiene en los seres humanos de ser sensibles a estos fenómenos energéticos. En los animales más estándar, y uno ya sabe que, por ejemplo, los caballos no le jalan a eso. Los perros un poco menos. Y las vaquitas normalmente no se dan ni cuenta. Sí, lamentablemente pasa eso. Gustavo, mira que acá Coti de Argentina dice que en los lugares donde tienen los caballos, pues hay unas antenas eléctricas las cuales pues recorren gran parte del territorio y ella quiere saber pues cuáles serían los efectos sobre los caballos. Es decir, a pesar de que los caballos quieran moverse, si están rodeados de esas antenas, ¿qué posibles efectos sumados a los que ya nos has contado un poco con el caso de Diego? Bueno, las torres son un problema, pero para lo que nos rodea hoy de sistemas inalámbricos es menos preocupante debido a que son de menor frecuencia. Una torre eléctrica no transmite energía más allá de 50 o 60 hercios, que esa es más o menos la frecuencia. Entonces, pero hay algunos indicadores y ya está normalizado en muchos países del mundo la distancia a la que deben dormir seres vivos con respecto a esas torres. Si depende de la torre. Las torres son de dos clases, unas de media tensión, que son unas torres bajitas, y otras que son gigantes, que son de alta tensión, que son de 400 voltios, más o menos. Las otras son como de 220. Si uno está durmiendo al lado de torres de muy alta tensión, que son las torres gigantes de electricidad, tiene que dormir al menos a 100 metros de distancia de la línea que conduce esas torres, ¿cierto? Si uno está al lado de torres de media tensión, que son más bajitas y normalmente es un solo poste con cables muy altos, eso es un indicador de media tensión, uno puede estar a una distancia de unos 30 metros sin problema. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo ideal? Que los animales no duerman debajo de una torre de esas, sino lo más alejado posible, como mínimo 100 metros de torres de alta transmisión y 30 metros de torres de media tensión. Ese es el recomendado para que su fisiología esté perfecta para descansar. Esa es la recomendación hoy en día. Y ya está normalizado, yo no sé en América, si en Argentina eso esté normalizado o no, no creo, pero en Europa está normalizado más o menos a esas distancias. 100 metros contra torres de alta tensión y 30 metros contra torre de media tensión. ¿Sí? Y para los seres humanos les doy el dato que un cable de una extensión para una lámpara metida dentro de la pared no esté a menos de 1 metro de la cabeza para poder descansar en la noche bien. ¿Sí? Ahora, hay otro problema, que ahora lo inalámbrico se siente menos, pero es de mayor intensidad. Entonces, en una finca es ideal que uno pueda apagar el router del internet en la noche para poder descansar, no dejarlo 24 horas. Pero en las ciudades esto es muy difícil porque uno lo apaga, pero sigue llegando la señal de todos los vecinos. Entonces, por eso se han inventado, que sería para una charla posterior, los blindajes que pueden tener los dormitorios frente a esos campos de frecuencias inalámbricas. Que eso es importante y es como lo que más está influyendo en la salud en este siglo XXI. Eso sería la respuesta. Ok, José Gustavo, frente a todo lo que has venido manifestando, uno de los papeles importantes en esa trayectoria histórica ha sido la intuición. Hemos escuchado diferentes conceptos de la intuición desde la parte psicológica, la parte etimológica. Me gustaría en este momento que nos dieras una ubicación de lo que es la intuición según tus palabras. Bueno, es que hay dos formas de conocimiento que tiene el ser humano, que es la mente y la intuición. La mente depende básicamente del cerebro, del manejo de las conexiones entre las células del cerebro, pero la mente tiene sus limitaciones, porque la mente solo trabaja con base en la memoria, o sea, con las experiencias que ha tenido la persona. Entonces, si algún día, por ejemplo, a uno le hizo daño un condimento mexicano, le queda en la memoria a uno que más adelante cuando le ofrezcan ese condimento uno ya no lo usa. Entonces la mente siempre está trabajando en proveer supervivencia. Es la herramienta básica que tiene el ser humano para la supervivencia, porque está basado en la memoria y la memoria está basada en las experiencias. Pero hay un sistema más avanzado. Bueno, se cometen muchos errores en atribuirle funciones a la mente que no son de su competencia. Por ejemplo, que la mente se ponga a indagar filosofía, que yo de dónde vengo, que para dónde voy, que todas esas cosas, no es trabajo de la mente. Hay otros niveles más altos que son lo que se llama la intuición. La intuición es nuestra forma de conocimiento más avanzada, pero más descuidada que tenemos hoy. Y eso se empezó a descuidar por allá desde el periodo de la Ilustración en Europa, porque empezamos a usar solo la lógica. Y la intuición es una forma de conocimiento energético, que uno no, para eso uno no tiene sentidos ni tiene nada, es el ser mismo el que entiende las cosas por cuestiones energéticas. Y la intuición es la que permite las grandes creaciones de la humanidad, no es la lógica. La intuición es la madre de la creatividad y es entonces la madre de los artistas y es la madre de los filósofos e inclusive la intuición es la madre de muchos desarrollos científicos, porque muchos de los desarrollos científicos han empezado como una intuición y luego se han podido demostrar en el campo
y se han vuelto ciencia. Entonces es interesante ver, por ejemplo, que en el siglo XX el científico más connotado que dice la historia que tuvimos fue Albert Einstein, y Albert Einstein era el intuitivo más avanzado que hubo en el siglo XX, porque permitía que su intuición era la que lo fuera guiando y él después trataba de demostrar cosas. O sea, no como quieren hacer muchos científicos hoy en día que inventan procesos de causa y efecto, o sea, basados en la lógica, para luego llegar a hacer una postulación de una hipótesis. Él trabajaba al revés, que era generar hipótesis y luego trataba de demostrarlas, pero su mayor herramienta de desarrollo fue la intuición, y los grandes descubrimientos y los grandes logros artísticos en todos los campos siempre han estado basados en la intuición. Entonces nosotros hemos demeritado mucho esa capacidad del ser humano, y aquí, hablando del tema que nos atañe hoy, nos falta volver a darle curso libre a la intuición para entender mejor nuestras situaciones de salud y dejar que el cuerpo nos hable desde el punto de vista energético, que inclusive nos podría dar pie para también seleccionar mejor nuestra comida, nuestros hábitos y nuestras formas de vida para estar en un estado de mayor salud y armonía con el medio ambiente. Entonces, la intuición es lo que el ser humano tiene que volver a recuperar. Muy devaluada hoy porque la han demeritado por todos los avances en diseño de aparatos, en diseño de procesos, pero es la que nos permite siempre crear conocimiento y crear obras de arte. Es el estado más superior del ser humano. Y eso en Oriente uno ve que la gente lo entiende mejor. En Occidente suena muy raro, y normalmente cuando alguien dice que por intuición tal cosa no le suena a todo el mundo, se le ríe, porque dice, pues, no está basado en nada, y resulta que sí está basado en algo. Entonces hay que volver a desarrollar esa capacidad intuitiva que todos tenemos, y que la tenemos dormida sin prestar ninguna función mayor a nuestras vidas. Hay que volverla a despertar. Bueno, José Gustavo, muchísimas gracias. Claro que tendremos una charla pendiente. Sé que hay mucho gusto por seguir escuchando todos estos temas que nos atañen, como lo mencionas. Y bueno, vamos a detener grabación acá